Bueno, son las 10:32. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Como siempre inicio con la palabra de Dios. Romanos 15:13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Siempre Amén. tener la paz, que así a sea. Dios y la esperanza sobre Atención, todo. Virgilio. Ay. Según Eury Cabral, la alianza en el distrito es un hecho. Está bastante avanzada y está casi a punto de ser Entonces anunciada. ya llegará su quitaron, momento. vamos a analizar eso. Sí, ya casi entonces está quitaron. ¿Usted quiere que Virgilio le dé una cosa hoy temprano? No, mira lo que Quitaron a Dante, quitaron a Iván Lorenzo, que está enfermo, no puede fuñir con Iván. Iván dijo que quitaron, estaba quitaron a mi amigo, el hombre de guerra, ¿Cuál? Paz, Rafael Paz, y entonces Quitaron, ¿no? lo quitaron. Yo decía, mira, Virgilio. O sea, cuando ustedes decidan quién va a ser el candidato, pero por oye lo que- ejemplo, Pero es que Oye, cada vez que ustedes van a impongan, quitar los otros. cada vez que imponen uno, Ajá. quitan, cada vez que imponen uno, hay tres que se quedan Sí, pero oliendo. oye, nadie está lo que ha poniendo pasado. nada. Oye lo que ha pasado. ¿Cuál es el discurso? Y sin esperanza de gobierno, No, porque pero- cuando tú tienes esperanza de Eury, gobierno, habla por encima de él. como Bueno, dijo adelante. el presidente, bueno, Mira pues tú ahora, oye lo que puedes ha pasado. invitarlo a ser parte del Estado, pero cuando tú no tienes esperanza de gobierno, Está desesperado. al que tú le Bueno, quitas su municipio, pero déjalo que explique imagínate ahora. tú. Ok, sencillo, yo he estado diciendo que uno de los graves problemas que había sobre todo en el Gran Santo Sí. Domingo eran los egos, ¿verdad? Santiago Lamentablemente, cubriaron amarillo. Y sobre todo el hecho de que gente No, que se creía muy está fuerte. cubriado. Ahora, No. mira lo que ha pasado. Los líderes son quienes determinan una serie de elementos. Cuando los líderes asumen, como han asumido los dos líderes, los dos, porque los dos han hablado de eso, tanto Danilo como Leonel, y los dos candidatos, Leonel y Abel, es decir, las tres figuras que determinan lo que pueda acontecer de cualquier manera, porque son los que dirigen el interés general, que es el partido, han hablado con cada uno de ellos diciendo, miren, ustedes tienen todo el derecho, porque cada candidato tiene todo el derecho, incluso en caso de que no quiera, puede ir incluso al Tribunal Superior Electoral, eso es verdad. Ahora, ¿qué han hecho? Eury. Ha habido, perdón, escúchame, Virgilio. Pero súmale otra figura decisiva, es para que se la sume. pero no, ha habido un trabajo de hacerlo entender que los intereses generales están por encima de los particulares. Por eso digo, está a punto, porque todavía hay algunas cositas. Súmale que otra resolver. figura, por favor, para yo sentirme bien ¿A en el quién? PLD. Gonzalo Castillo Terrero. Estoy hablando de los tres grandes líderes. Ah, entonces Gonzalo no. No, Gonzalo no es líder. El Estoy hablando que de es los jefe de campaña, No, el que, no, no, estoy hablando- no, el no. que cubrió a Francisco Javier García Hermano, estoy hablando de los tres y grandes le metió a Andrés Navarro Sí, ahí. pero los tres grandes líderes. Ahí no se ha cubiado a Déjame hablar, nadie. no te dejes provocar. Ahí no se ha cubiado a nadie. Los tres Pregúntale a grandes- Francisco pero en su oye, carta. de la adelante. alianza, los La tres carta grandes líderes. de renuncia, Francisco. No, los tres Adelante. grandes líderes son, por un lado, o sea, los dos candidatos y los dos presidentes. En el caso de la Fuerza del Pueblo, Leonel es candidato y presidente, él. Y en el caso del PLD, el candidato es Abel y el presidente es Danilo Medina. Los tres están de acuerdo, orientados, ¿verdad? Y con un trabajo especial de Miguel Vargas para unirlo ahí. Entonces, ¿qué han hablado con todos los candidatos? Yo digo, yo siempre dije, desde el principio yo dije, va a haber acuerdo. Entonces, cuando nadie creía que iba a haber acuerdo, yo dije, va a haber acuerdo. ¿Por qué? Porque en algún momento, los que aunque se crean ganados y por encima de todo el mundo, van a entender que el interés general Entonces, está por encima del Rafael interés Paz, particular. ¿qué es lo que se le va a dar en esos acuerdos? Nada. Una diputación. No. Ahí ¿Cómo va a que haber- nada? Después que soltarle No, ahí. no. A cada uno No, le va a dar. yo creo A cada uno se que- le va a dar. Yo Algo creo va a que haber. no, mira. Algo va a haber. Y Mira. hay algo que dar. con el Claro, perdón de la pero de- claro, de pero la es para bulla, que se oye, gane. Sí. No, usted Mira. lo que le van a buscar, Mira. entonces le van a buscar una diputación Mira, para yo- que tenga que buscar mira, más cuarto. Mira, yo creo lo siguiente. Sí. En política a usted no le dan nada. No, pero no es da. No, yo sí, Yo ofrecerle, creo, ofrecerle una opción. No, Señores. si usted no marca para una cosa y marca para otra, Entonces, de acuerdo que te ponga. No, pero Rafael Paz, ahora, yo tengo una encuesta, no, Rafael. Rafael Ahora. Paz te puede ser candidato a A cualquier cualquier posición cosa. en el Señor, Distrito Rafael Paz puede ser Nacional. candidato a cualquier cosa. Porque él ha trabajado, tiene Virgilio muchos lo años dice. trabajando. Diablo, pero han cubiado a No Rafael. seamos tampoco no. mezquinos. Virgilio Diablo, lo man. dice. Dantes, Rafa, Dantes, deja eso, retírate, Rafa. mi amigo José Rafael viene para- Dantes, viene para acá Vuelve esta a los semana. sectores Es un muchacho. Viene para acá empresariales. esta semana. Bueno, Oye, adelante. Los Pero- políticos pero no te Virgilio- quieren, te cubean todos los Es un días. desorden, un caos. Virgilio mira. lo dice. ¿Tú sabes por qué? Sí. Porque él dijo ahorita, parece que él no se dio cuenta. Él no se dio cuenta, dale, que yo Pero te lo pongo- dijo. Él dijo ahorita de los premios de que consolación. a Lebrón, Ay, el de los sí. Alcarrizos, que es el presidente del PRM en los Alcarrizos, Escucha. lo bajaron de su aspiración a alcalde, nombrándolo. Y le pusieron Oye, uno me por lo dijo, encima. que le dieron un cargo ya. A Lebrón ya le dieron un cargo, ya se está tranquilo. Está quieto, no va a hacer Así ruido. dijo él ahorita en su comentario. ¿Y qué tiene de bueno, malo claro. Bueno,
exactamente Que ellos tienen que dar. con el gobierno, Tú vas ¿verdad? a servirle, Con tú el vas a dinero servirle de al país. nosotros. Tú vas a servirle al país. Ustedes están dándole Tú vas a premios de servirle al consolación país. Tú vas a a los que servirle están al país. aspirando en el PRM. Tú vas a Pero servirle bueno, al país. Eso es lo que yo dije. Desde otra dependencia. Lo importante es, va camino también en el gran Iván. Santo Domingo No hay Este, problema. en el Gran Santo Domingo, en la provincia de Ahí no, Santo con Domingo. Iván no hay problema, con Iván Lorenzo. No, ahí Iván hay- es un senador de la República. No, con ninguno hay problema. Es decir, Dante es una persona que le podría aportar mucho al Todos distrito entienden que en el cualquier inter- espacio de la boleta También que le van a vaya. dar una diputación. cuando usted entiende que el interés Juan, general que está será por un gran encima del interés diputado. particular, son Ah, verdaderos pero ya lo políticos. repartieron eso, Y man. tienen Digo visión. yo estoy creando escenario. Y Danilo dijo algo Yo no soy importante. presidente del partido. Pedro. Yo soy un precandidato igual que los otros. Danilo dijo Quizá algo- no tenga esa suerte de que me den. repartido Yo me lo estoy el ganando bizcocho. callejón por callejón. Oye, Pedro, Ha repartido el bico. Danilo dijo algo importante. Todo el que hace un trabajo no pierde, gana porque Se siembra. acumula. Sí, Yo no acumulando creo en la está. acumulación, Sí. no, yo- Miren, por otro lado, Tengo mi reserva. antes de hacer mi comentario, voy a hablar de las acciones de la compra de César Iglesias. Y Sí, que tú no has hablado de eso. Yo Sí, no voy a voy a hablar de Allá eso. está, Hizo una investigación Usted precisamente oyó, para poder usted hablar. oyó, camarada. Miren, me murió el papá de Wilfrido Vargas. Oh, sí. Angelito Vargas. Sí, sí, un sí, hombre, sí. Incluso ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? 80 y algo. No, pero Wilfrido Por tiene. 80 tiene Wilfrido. No, casi. Wilfrido tiene 70 y algo. ¿Cómo No. 70? 70 tiene. Wilfrido tú? Vargas tiene 78 Bueno, pero años. 70 tienes tú. Dominito camarada, tiene ¿cómo que 90 no? años. Algo así. Pero Dominito Era un estaba roble. bien. Lo tiene que Yo no tener. sé cuántos años tenía, pero Era un estaba, roble. estaba fuerte. Sí. Además, recuérdense, Don Milito fue el soporte del inicio del triunfo de Wilfrido Vargas como músico. Los Sí. primeros merengues de Wilfrido eran de letras de Milito Vargas. Ah, no me digas. Sí, sí. Así es que nuestra ¿Tú condolencia- trabajaste con Wilfrido Sí, sí. cuando tú Conocía vivías muy en bien a Miami? Milito, No, a Don vivía en Milito, Miami. claro. A Juan, a todos los hermanos de Wilfrido. Esas obras de Wilfrido José todavía son de Luis. Karen Records. Una parte de Karen Records, otra de Wilfrido propiamente dicho. Así que toda nuestra condolencia El para perrito ellos. de Karen Records. ¿Cuál? El baile del perrito. No, el perrito no de Karen Records. Ya Wilfrido no estaba con Karen Records. Ya habían peleado. Miren, entonces también felicitar a Luis Ligou, que fue elegido, ustedes oyeron a Ramón, presidente estatal del PLD en la ciudad de Nueva York. Luis Ligou, un gran amigo y sí, un gran hermano. amigo nosotros. Fue cónsul en la ciudad de Nueva York, un dirigente del PLD de una gran Sí, capacidad, calidad, presteza que le va a dar, ¿verdad? Franco Torreal dirigió el PLD mucho tiempo en Nueva York, ahora le toca a Luis Ligou. Luis Ligou, un hombre de una gran capacidad de trabajo, muy cercano a todo el mundo, y el PLD necesitaba una persona así, así que qué bueno que lo eligieron como presidente Muy bien. estatal del PLD en Nueva York a nuestro hermano y amigo Luis Ligou. Miren, Muy bien. sobre la compra de las acciones de César Iglesias. César Iglesias es una de las empresas dominicanas de mayor prestigio e importancia, tiene más de 100 años y además cuenta con más de 2.000 empleados, 28 marcas, 450 representantes. O sea, no es cualquier empresa, estamos hablando de una empresa con una solidez extraordinaria, por lo cual es que ha llamado la atención el que haya vendido una gran cantidad de acciones, del 30% de sus acciones. Pero ¿qué hace César Iglesias? Incluso en el acto de lanzamiento estuvo el presidente Luis Abinader. Es que han entendido el signo de los tiempos. ¿Cuál es el signo de los tiempos? El signo de los tiempos es, y muchos países, voy a hablar un poquito de eso ahorita, muchos países han ido en esa orientación y le han dado resultados. Las empresas, en el caso de Estados Unidos, en el caso de muchas empresas de países de América Latina, usan que las empresas son propiedades públicas en una parte, es decir, parte de sus acciones la venden al público o la venden a alguna de los conglomerados que tienen mucho público, empresas que funcionan así, en este caso fondos de pensiones. La economía norteamericana, uno de sus soportes son los fondos de pensiones Claro. de Estados Unidos, la principal economía del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado con César Iglesias? Que entendió, lamentablemente, la ley nuestra de lo que tiene que ver con implementar la inversión de los fondos de pensiones ha generado muchas discusiones, muchas situaciones, porque evidentemente hay como una especie de preocupación por cosas que pasaron anteriormente, pero que no han pasado después que hubo una ley. Esa ley es bastante precisa y clara sobre cómo usar los fondos de pensiones, pero siempre hay un temorcito de dónde se van a invertir, y fruto de ese temorcito es que nada más los fondos de pensiones iban a comprar acciones en el Banco Central o en algunas cosas por ahí. No. ¿Qué se ha visto? Y hay una aclaración tanto del superintendente de pensiones como de la Asociación de Fondos de Pensiones, que dice muy claramente, primero, que fue una operación muy cuidadosa, muy sopesada y que cumple con todas las reglas de la ley. Con todas las reglas de la ley. Es decir, no es una cosa inventada, no es una cosa hecho a lo loco, sino que por el contrario, cumple con todos los rigores. El superintendente de pensiones, Francisco Torres,
muchacho muy preparado, sumamente profesional. Él mismo dice, bueno, fue aprobada y crea, además de que cumple con toda la ley, una especie de círculo virtuoso, beneficioso, porque, y lo decía aquí el economista que tuvimos, Henry Debrab, decía, esto que va a implicar que muchas empresas van a tomar esa orientación, porque evidentemente cuando una empresa es capaz de tomar este tipo de decisión es porque una empresa que tiene solidez, que tiene transparencia y que quiere funcionar siendo supervisada públicamente, no solamente por ellos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles son las características fundamentales que tuvo esta inversión de 3.492 millones de pesos comprando acciones de César Iglesias? Primero, fue cuidadosa y sopesada. Lo dice el equipo que manejó toda la orientación donde están todas las instituciones del gobierno que tienen que ver con eso, y lo dice el superintendente, lo dice también la asociación. Tuvo rigor técnico, pero además, oigan esto, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la referencia que hay? Y hoy Andy Draguaje publica un artículo defendiendo esta situación, pero dando unos datos que a mí me parecen sumamente interesantes darlo a conocer. Dice Andy en el artículo que publica que hace tiempo que ellos plantearon que eso debía hacerse, desde los años 90, cuando empezó a discutirse la ley de pensiones, que debería los fondos de pensiones utilizarse en una serie de elementos, entre ellos empresas. Dice, en el caso de Chile, el 37.1% de los fondos de pensiones están invertidos en empresas públicas, en empresas privadas y públicas. En el caso del Perú, el 57.5% en empresas, o sea, los fondos de pensiones compran en empresas que son rentables para darle mayores beneficios a sus asociados. En Colombia el 61.5%, en Costa Rica el 29.7%, en Uruguay el 11.8% y en El Salvador, que es una economía comparada con nosotros mucho más chiquita, 6%. ¿Ustedes saben cuánto implica estos 3.000 millones de los fondos de pensiones? El 0.38%. Henry Debrado decía no alcanza ni al 1%. El 0.38% de los fondos de pensiones. Además, ahí están 3 asociaciones de fondos de pensiones que están respaldadas, son sólidas, las que compraron estas acciones, que no van a ponerse a inventar ni a hacerle daño a ninguno de los asociados que tienen. O sea, está el Fondo de Pensiones de Reserva, Fondo de Pensiones Crecer y Fondo Siembra, tienen detrás instituciones que lógicamente no van a actuar a lo loco ni van a hacer una inversión que no sea correcta. El banco BHD no va a hacer una inversión incorrecta, ni ningún otro banco va a hacer ninguna inversión incorrecta. Por el contrario, es una de las inversiones que ha tenido una mayor eficacia, supervisión y vigilancia, porque va a generar un precedente histórico. Eso mismo dice tanto el director de Fondo de Pensiones, Francisco Torres, como Andy. Es un precedente, ¿verdad? Que de aquí en adelante muchas empresas aporten también y quieran hacer públicas sus acciones para que el público lo pueda asumir. ¿Por qué? Porque esto va a generar más dinamismo en la economía, le va a generar más fortaleza y lógicamente dice que en este tipo de cosas le da garantía de supervisión pública a cada una de esas empresas. Nuestras grandes empresas, ustedes verán, Henry Nebrada también lo decía, en el futuro esa es la orientación, ya empezó. Lo que hizo César Iglesias con esto es una especie de empezar a construir el futuro económico de la República Dominicana. Hay empresas públicas. En el caso de Grupo Rica, que es una empresa sí, hace tiempo pública, Grupo Rica hizo algo, claro, no en la magnitud, porque lo que se llama ahora la magnitud, señor, 0.38% del 100% de las inversiones de los fondos de pensiones. O sea que prácticamente, digamos, es mucho dinero, pero no es nada en comparación con los casi 1.000 millones que hay en los fondos de pensiones. Así es que saludamos esta iniciativa de César Iglesias, de esta empresa, que es una empresa que es orgullo dominicano, que tiene una gran inversión, que tiene una gran cantidad de productos que ofrece al mercado, que tiene una gran cantidad de empleados y que se ha manejado históricamente con mucha eficacia, con mucha precisión en todos los órdenes. Finalmente, ustedes se acuerdan que yo desde principio de año empecé a decir, cuando vimos que la economía en el primer trimestre creció menos de un 1%, dijimos, este año es muy difícil que se cumpla con lo que el Banco Central tenía proyectado, que era crecer entre un 5 y un 6%, que lo dijeron a principio de año. Y evidentemente, cuando usted ve que en este trimestre pasó eso, y después en el primer semestre creció un 1.2%, es muy difícil, decía yo, antes de que anunciara ayer el Banco Central
el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que la meta de 5% hay que quitarla. Probablemente crezcamos un 3%, y yo dije que hasta un 3% es complicado que podamos crecer en este año. ¿Por qué? Porque evidentemente si de enero a julio usted creció alrededor de un 1%, entre agosto y diciembre es muy difícil que pueda crecer 8 o 9% para poder compensar, porque tiene que sumar eso, dividirlo entre 2 para que le dé un 4%. Entonces ahora hablando de un 3%, tendrá que crecer alrededor de un 6%. Todavía es difícil ese crecimiento en este trimestre. En este semestre que queda. Ya no un semestre, 5 meses estamos hablando. Entonces evidentemente que esto, el gobierno tiene que ser sincero, porque las pretensiones y las proyecciones que tenía evidentemente no se van a dar, y ojalá que no haya ninguna situación difícil, ¿verdad?, en estos tiempos que faltan para final de año, pero yo todavía reitero que el crecimiento va a quedar entre un 2 y un 3%, más cerca del 2 que del 3%, salvo, ¿verdad?, que el gobierno se vuelva loco, empiece a hacer una serie de cosas por simplemente aumentar la cifra. Lo cierto, lo correcto, es que la economía ha tenido una baja considerable, ha tenido una situación difícil, fruto de situación internacional y de situación nacional. Porque si bien es cierto que hay una situación nacional adversa en algunos aspectos, que ha ido evolucionando paulatinamente, lo cierto es que hay una baja inversión pública, una extraordinariamente baja inversión pública, hasta el punto que hemos buscado casi alrededor de 30 mil millones de dólares para tenerlo guardado ahí, pagando intereses, sin poder invertirlo. Entonces, esos son uno de los elementos que ha contribuido a que haya prácticamente un bajón de la economía dominicana. Al no haber una gran inversión, el sector de la construcción es uno de los que más aporta, y una situación también difícil que ha habido en varios sectores de la economía que no han sido bien manejados por las instituciones gubernamentales, por el gobierno. Entonces, esperemos que este semestre que falta, estos 5 meses que faltan del año en términos económicos, pueda por lo menos mantener un crecimiento mínimo, y ojalá que demos un poquito más del 2% de crecimiento en este año. El Sol de la Mañana.